¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Guillermo Ruiz y soy Senior Developer Advocate para la región de EMEA. Como veis, hoy vuelvo a estar a solas con nuestro invitado. Tengo a Eli dando vueltas y presentando sus nuevos proyectos de IA generativa y contando cómo mejorar la experiencia de los usuarios y cómo todo esto puede cambiar la forma en la que tratamos el día a día. Y aprovechando que no está, vamos a entrar en un tema que a mí me gusta mucho, que es temas de IoT y infraestructura en el Edge. Y para ello nos hemos traído a nuestro nuevo invitado, Sergio Méndez de Guatemala, y he de decir que es la segunda persona que tenemos esta temporada de Guatemala. Ya tuvimos a Hazel Sanz, nuestra Hero de Serverless, y ahora nos hemos traído a un embajador de la CNCF. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues por acá visitándolos, aportando un poquito al podcast. Oye, ¿por qué no arrancamos para que la Ujú. audiencia te conozca? A ¿Quién ver, es Sergio Méndez? ¿De dónde viene y a dónde va? ¿de dónde vengo? Vengo de Centroamérica, abajito de México, está Guatemala. De por allá vengo donde se comen tortillas. Sí, es que cada país tiene como que lo suyo, o sea, cierta comida que comen acá, por acá somos tortilla y frijol. Entonces vengo de por acá de Guatemala, voy por allá moviéndome de lo que es Cloud Native y experimentando un poquito de cosas de Edge. ¿Llevas mucho En eso haciendo ando. temas de Edge? Bueno, tuve una oportunidad hace como, bueno, ahorita ya tal vez más de 2 años de estar escribiendo un libro para Edge. Pues ha estado interesante. La verdad que como en otro lado estaba hablando de esto, digamos que a mí no me gustaba mucho la electrónica. Me recuerdo que escogí la carrera de sistemas. De repente fue como que, ay, este curso, dije yo. Esto no me gusta, ¿qué pasó acá? Dije, ¿será que voy a poder? ¿Será que no voy a poder? Lo que pasó ahí fue que al final podríamos decir que empecé a experimentar con la electrónica con mi guitarra, porque bueno, a mí me gusta la música. Y yo dije, bueno, potenciómetros, resistencias, es un circuito básico. Probémosle entrar a la guitarra y la empecé a desarmar y cambié el micrófono y todo eso. Y ahí empecé así por mi cuenta, porque a veces, muchas veces en la universidad uno aprende cosas que no usa. Obviamente yo por ser de sistemas y no ser electrónico, poco lo iba a usar, ¿va? Entonces ahí empecé y tal vez por ser académico y moverme en Kubernetes y mostrarme como profesor en la comunidad, creo que me abrió esa puerta para que me contactaran. Entonces, bueno, muchas personas que hacen libros, aparte, no sé, tal vez le ven a uno el perfil de que si tiene o no tiene paciencia, tal vez, o que tenga la capacidad uno de estudiar algún nuevo tema, ¿no? Entonces, creo que probablemente vieron eso en mí y me contactaron. En el 2021 fue, creo que a final del 2020, el 2021, y ahí empecé el reto de escribirlo. Digamos que originalmente el título era, como estaba metido en Kubernetes, el título era hablar sobre K3S y K3OS. Quise explorar tendencias. Hombre, yo Así siempre pasó. digo que el tema de IoT con la explosión de 5G, todo está ya conectado, con lo cual cada vez hay muchos más dispositivos y solo hay que ver cómo uno utiliza el reloj para medir sus pulsaciones, su estado de salud, su día a día, etcétera. Y ahora con todo el tema de inteligencia artificial, todo lo que es robótica va a tener incluso mayor impacto en la sociedad. Creo que es el Ajá. futuro. Al final siempre hablamos, y luego hablaremos de temas de Edge, de cómo llegar a un punto en el que el servidor de Netflix o el servidor de Amazon Prime lo tendrás en la boca del router de tu casa, porque serán sistemas distribuidos y tendré la aplicación directamente lo más cercana posible a cliente. Pero claro, me has contado lo del libro, pero lo del libro es el resultado de una carrera en la que has sido profesor, das clases en la universidad, etcétera, pero que además te dio por el tema de Kubernetes. ¿Cómo llegas a entrar en el tema de Kubernetes y sobre todo, cómo llegas a la CNCF? Porque no es un paso muy sencillo en el que cualquiera puede ser embajador. No fue fácil, tampoco imposible, ¿va? O sea, quiero hacer la aclaración. A nivel tecnológico, siento que, bueno, son pocos los países grandes en Latinoamérica que son representativos de tecnología. Entonces, digamos, podemos mencionar Argentina, México, Colombia. Yo diría que tal vez esos son los más grandes. Entonces, siendo yo de Guatemala, un país no muy representativo, donde 1% de la población tiene acceso a estudios universitarios. Y creo que ese 1%
no se logra graduar. O sea, de ese 1% no todos se logran graduar. Entonces soy de esos pocos que lo lograron. Salí de la universidad 2007. Trabajé en el gobierno de desarrollador. El primer trabajo típico se vuelve uno developer. Estoy en el gobierno, trabajando en Java. Me acuerdo que vi un curso de emprendimiento y yo quería ser entrenador de Linux. Eso, cuando en esa temporada está lo de el software libre. Después empecé a emprender. Traté de vender un CRM en la nube. No me funcionó. Soy pésimo para vender. Todo ese recorrido fue el 2014. Aprendí de tecnología porque, digamos, si bien en mi carrera aprendí, yo soy ingeniero en ciencias y sistemas, es lo que se llama así la carrera acá, y en la universidad pública, pero es muy buena para esa carrera. Sí, tenía los conceptos básicos y ahí aprendí a usar cloud computing. Cuando Amazon creo que no estaba y Rackspace era como líder de la nube. Creo que vos te acordás de eso. Creo que después apareció Docker y después Node.js, o no sé si fue al revés. Pues la cosa es que esas dos cosas, Docker, todos olvidaron OpenStack. Esa fue la sensación en internet, ¿va? Docker, boom, ¿va? Y todo desapareció y Node.js y esos eran los dos temas. Y en esa transición de yo querer emprender, dije, bueno, necesito un trabajo como más o menos estable porque un trabajo tiempo completo no me va a dar tiempo. Y empecé a dar clases en una universidad. ¿Dónde das clase? ¿En la Universidad de Guatemala o la antigua? Yo estoy en la mera ciudad, en la universidad pública que se llama Universidad San Carlos de Guatemala. Creo que es una de las universidades más grandes de Latinoamérica. Fácil está en el top, no sé si en el 5 o en el 10. Yo creo que está en el 5 porque es como la UNAM de México. Tiene como 5 kilómetros dándole vuelta así en carro. Antes te tardas un ratito en darle vuelta. Casi más grande que el campus de Microsoft en Seattle, y lo comento porque justo hace un par de días un compañero de Microsoft me decía, tenemos 6,5 millas en Seattle para dar la vuelta al campus completo. Y yo decía, coño, millas pasado a kilómetros, aquí hay unos cuantos kilómetros para hacerte el campus, ¿eh? O sea, es una locura. Cuando salen a las 9 de la noche de la universidad y no sé cuántas gentes pasan ahí. 10,000 personas caminando, o no sé, o más tal vez. Entonces es una locura salir de ahí en la noche. Igual es una locura llegar en la mañana, que empieza a las 7 las clases. Es una locura también. Hombre, mundo estudiantil, que al final es donde sueles ver también mucha innovación y mucha creatividad, ¿no? Pues no estás sometido a la presión laboral de trabajar en una empresa donde hay resultados. A mí siempre me ha gustado la parte universitaria porque es la parte de experimentación. Ahí tus cagadas no se notan tanto. Ahí puedes probar y fallar, aunque luego en el mundo laboral llega un momento en el que también fallamos, pero son lecciones aprendidas. Me has hablado de un tema de IoT en el que desplegabas Kubernetes, has mencionado K3S, pero quizás nuestros oyentes no sepan, oye, Kubernetes es K8S, la nomenclatura que se utiliza. K3S es una distribución ligera de Kubernetes, es desarrollada creo que por Rancher y diseñada para instalarlo en sitios donde tienes recursos limitados, como puede ser una Raspberry, etcétera, o temas de Edge Computing y clústeres pequeñitos. Pero hay otra cosa, que aquí sí que iba a hacer hincapié, que hay otra solución que es K3Sub, que se suele decir Ketchup, que está Ah, para desarrollada por un instalar. claro, que Sí, está para desarrollada por instalarla. un buen amigo, Alex Ellis de Inglaterra, que lo que hacía era facilitar la instalación y la gestión de los clusters, ¿no? Es una herramienta bastante más sencilla que te abstrae de todo el despliegue que puedes hacer en K3S. Pero bueno, ¿por qué no arrancamos con proyectos de IoT? Yo sé que a través de tu libro, gente de la universidad empezó a aplicar sus cátedras para hacer proyectos de monitorización de aguas, ¿no? O algo así, de la contaminación de los ríos. Ah, sí. Sí, digamos que siguiendo con la universidad, ¿va? Entonces empecé a experimentar con tecnologías y obviamente cuando me empecé a involucrar, creo que toda esta evolución fue así, Docker, ¿cómo es? OpenStack, Docker, Node.js, Kubernetes. Yo soy muy de eso de investigar, ¿va? Entonces yo dije, quiero entrarle y no entendí hasta el fin que fui a una conferencia y entendí que era esa cosa, ¿va? Y después con mis estudiantes, no es que me aproveché de ellos, pero algunos me dicen, miren, ¿y qué puedo hacer? Y no sé qué. Y yo les propongo temas, pero son temas que a mí también me llaman la atención. Este que estamos hablando de IoT, que trabajamos un tema de eso, llegó a la voz de él de que yo era bueno con eso. Entonces, por eso fue que me contactó el chico. Entonces, digamos, él vive cerca de un río acá en Guatemala y vio como obviamente cuando estás haciendo tu tesis tenés que investigar a ver qué puedes hablar, ¿va? Entonces,
Él vio que cerca del río de su casa había mucha agua contaminada. Quería él ver cómo podía solucionar esa parte para ayudar al mejor control del agua. Entonces yo le dije, mira, es que limpiar el agua está muy difícil, ¿por qué no empezamos con algo más básico? Y me di cuenta explorando que la gente asiática hace mucho eso. Observa, está monitoreando el agua y dije, uy, qué interesante, ¿va? Pero creo que tiene sentido por la cantidad de industria que tienen y la posible contaminación al ambiente, ¿va? Entonces tienen que monitorear eso. Entonces él me dijo, mire, ¿qué puede hacer? Bueno, entonces le dije yo, él sabía mucho Arduino. Entonces le dije, bueno, vos sabes mucho Arduino, yo sé mucho Kubernetes. Entonces mezclemos las dos cosas. Entonces le dije, usa estos sensores para capturar la información y él los buscó para Arduino, pero mandarles la información en el HVA, porque es algo que para escala grande, ahí sí, pues obviamente le entras al HVA. Esa fue la mezcla, se ayudó mucho con mi libro, al punto de que no necesitó mucho mi ayuda. Entonces, de hecho está pendiente porque en estas fechas es que se hacen las entregas finales de tesis y ahí me va a enterar en qué paró eso. Sí, ¿En qué es estado interesante, es terminó, como no? jugar un poco. Sí, a mí me ha recordado mucho a una persona que conocí hace unos años, César Jung Arada, que es profesor de la Universidad de Singapur, muy bueno en robótica y en IoT, y el tipo se dedica a proyectos de limpieza de los océanos. De hecho, había montado una solución en Hong Kong en el que con dispositivos ruborizados metidos en cápsulas flotando en la bahía de Hong Kong, trazaba las mareas y hacía pronósticos utilizando Machine Learning de, oye, la basura está tomando esta dirección. Entonces se ponía de acuerdo con el gobierno y con agencias no gubernamentales para ir a esas localizaciones y extraer toda la basura de plásticos, etcétera. Proyecto muy interesante que dejaré de todas formas además los links en la descripción, porque creo que tenemos, y esto lo hemos hablado en algún episodio del podcast, el deber de intentar dejar un mundo mejor de lo que nos hemos encontrado. Y somos privilegiados por poder trabajar en el sector tecnológico y creo que podemos aprovechar ese conocimiento para hacer soluciones pues como la que tu chaval estaba haciendo de contaminación. Pero al final es interesante, ¿no? Medir el nivel de contaminación, basura, microplásticos que puedes tener en el Creo río que porque al final afecta. midió acidez del agua, que vi que en Asia mide mucho eso, la acidez y el pH, esas dos cosas en específico. Acidez estoy buscando un sensor, pero esto hablaremos de otro tema Ajá. para que creo que viene acorde a lo que vamos a hablar ahora Sí, después. cabrón. Vamos a entrar en el mundo de food tech, ¿no? Ah, Pero yo desde el déjame punto agregar de algo, vista de la bebida. Dime. porque me dejaste ahí picado. Fíjate que hace poco fui a Argentina y fui a la parte sur de Argentina donde hay un glaciar. Digamos, ese Perito viaje fue Moreno. como que Perito Moreno, exacto. Pero según yo no había bajado tanto, estaba como yo a la mitad de Argentina y me di cuenta después en el mapa que estaba hasta abajo del mundo, pues. Dije, ay Dios, ¿hasta dónde fui? Después me di cuenta que la Antártida está ahí abajo, o sea, está nada más ahí. Y me puse a ver videos y todo rollo. Y creo que por ser profesor estoy igual que la persona que mencionaste. ¿Y por qué no montamos un experimento independiente y vamos a ver qué de Edge metemos ahí en la Antártida? O sea, nos vamos en un crucero, tiramos un rob de esos como robotíos que se van debajo del agua o si hay alguna necesidad que tengan ellos, pues la hacemos como un proyecto universitario, pagamos el crucero y tiramos ahí el experimento, o sea, ¿qué nos lo impide? ¿Va? Entonces creo que ahorita estoy como, me quedé picado de Bueno, volverme investigador. hay un Sí. proyecto que es bastante interesante y quizás lo que veáis este episodio por YouTube y no por Spotify, podéis ver que justo detrás mía tengo dos Raspberries enclaustradas en una carcasa. Una es Ajá. un sismógrafo y otro es un Ah, eso lo he sensor de visto. ultrasonidos. Ah, sí. Claro, esto hay un proyecto y una compañía, voy a hacer publicidad aunque me echen, que Sí, se ya llama sé qué Raspberry proyecto. Shake, que de hecho están Sí, en creo que lo he Panamá. visto en Y Panamá. Cristian, que es el CEO, un día hablando con él me contaba que claro, zonas como Haití y Nepal son muy propensas a los terremotos. Y Estados Unidos en su día mandó equipamientos de sismógrafos a Haití. Cada equipamiento valía $15.000. Después del primer terremoto, el 85% de los dispositivos dejaron de funcionar. Y Christian pensando, oye, ¿cómo podemos hacer esto? Fíjate, cogiendo una Raspberry Pi y añadiéndole los giroscopios y todo lo que se hace falta para montar un sensor sísmico, consiguió que por debajo de $1.000 pudieras tener un dispositivo que desplegaron, empezaron en Haití
y después de un terremoto el 93% de los dispositivos seguían funcionando. Con lo cual eso ya empezaron a exportarlo a Nepal, sobre todo para el Qué impacto en la interesante. sociedad, que era lo que veníamos a decir, ¿no? Oye, al final hay infraestructuras, gente que sufre cuando ocurre un desastre natural y cómo una solución, no diría ni de bajo coste, al final es una solución eficiente. Al final cuando haces algo eficiente suele ser sostenible, menos líneas de código, menos recursos que utiliza, mucho más barato. Y me parece una idea cojonuda. Y de hecho, dos de estos dispositivos que tengo en casa pertenecen a la red de sismógrafos que ellos tienen a nivel mundial. En España no tenemos temas de placas tectónicas, excepto en el sur, en el Mediterráneo, que de vez en cuando hay terremotos en Granada, la zona de Almería se suele notar bastante. Pero bueno, nos permite experimentar y crear nuestros dashboards e intentar aportar ese granito de arena. Sí, acá en Guatemala hay un montón de... Acá tiembla cada rato. Entonces, creo que ya he oído gente que usa estos de esos que me decís por acá en Guate. ¿Qué más hay? Hay lagos, por ejemplo, hay un lago acá en Guatemala que tenía una ruina maya, hay ruinas mayas abajo del lago. Entonces hasta salió en Discovery Channel, entonces ¿por qué no hacer una segunda exploración independiente, pues? O sea, y acá tenemos ríos, montañas y un montón de cosas que hay, acá hay cantidad de cosas que se pueden estudiar, experimentar, ¿va? A mí siempre me llamó la atención la parte de deforestación, sobre todo del Amazonas. Ah, Alguna vez he contado que pasé 11 años de mi vida viviendo en Latinoamérica y ah, saltando de país en país por el trabajo de mi padre. Y te queda esa, no sé si porque lo mamé de chico, ese tema de la sostenibilidad, de los bosques, de ver cómo están exterminando el Amazonas, talando, cortando, y cómo utilizando la tecnología. Se podría meter sensores para ver el nivel de deforestación que se puede hacer con imágenes satelitales, pero generar con algoritmos de machine learning el qué tipo de fauna y flora habría que introducir para volver a repoblar esos huecos o esos espacios vacíos que han quedado debido a la tala, ¿no? Intentar crear un ecosistema. Joder, ¿no contaban hace unos años que había monos que podían ir de una punta a otra entre dos países sin tocar el suelo? Y a día de hoy es ándale. imposible. Pero volvamos al tema de IoT Ajá, y de Edge, sí. porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar pues con Raspberries, Sí, hay distintos fabricantes que también tienen. A nivel de AWS, lo más cercano podría ser un Snowball o un Outpost, en el que puedas tener ese terminal. Que a mí personalmente me gusta, pues lo puedes tener desconectado y hacer el machine learning en el edge, hacer mucho más eficientes las comunicaciones, pues normalmente esto lo vas a usar en terrenos que a lo mejor no te llega la fibra a la puerta de la boca del dispositivo, sino lo tienes que hacer por satélite. Entonces puedes eficientar mucho las comunicaciones ahí. sí, hay un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Por qué no entramos en un proyecto? Hemos visto temas de IoT, Ajá, sostenibilidad, pero no hace mucho a ti te contactó un tipo al que los dos conocemos. ajá. Es un loco, es un genio loco, que a mí me gusta bastante, en el que trajo una idea que era, oye, Ah, yo me quiero sí, dedicar a hacer salsa picante, ¿no? Y decíamos, ajá, bueno, pues coño, ponte a hacer salsa picante. No, no, pero lo quiero automatizar y quiero ajá. meter sensores y temas de IoT. De hecho, la solución acabó con un nombre Cube Spice, porque Ah, iba sí, a tener temas de Kubernetes y todo lo ajá. demás. Ujú. ¿Por qué no hablamos de un proceso de elaboración de un producto de este estilo y cómo sensores y el IoT puede ayudar a tener una estandarización del producto? Fíjate que, bueno, digamos que pongámoslo como genérico, ¿va? Tal vez así como hablando en general, ¿va? Queríamos preparar una comida, ¿va? De food tech, cabal, ¿va? Y obviamente, bueno, en mi caso yo no soy electrónico, ¿va? Pero creo que con tiempo y disciplina sí lo logro, ¿va? Entonces yo dije, bueno, creo que, digamos, si queremos hacer como, no sé, como que algo más vistoso, y, bueno, tal vez menos complejo, como una versión uno dije yo, y vi unos videos de un aparato en Asia que tenía una sartén, le echaba al huevo, lo revolvía, le echaba arroz y era como arroz chino. Y después le ponía la tapadera y sacaba unas cositas así, las empezó a echar ingredientes, dije. Entonces ya lo empecé como a asociar, dije, eso está más fácil, dije yo. Y fui como a una, de hecho acá en Guatemala está de moda que hay muchos locales chinos donde te venden cosas plásticas y, pero hay unas bodegas bien grandes acá en Guatemala. Entonces dije, voy a ir a ver qué hay para destruir, ¿va? Y probar y después dije,
bueno, sí está un complicado. Entonces dije, ¿y por qué no hacemos algo más sencillo antes de llegar ahí? Y paré, eso es lo que de hecho quiero empezar a hacer y compré unas Raspberry Pico, calma y nada, a ver. ¿Y por qué no hacer bebidas? Creo que hacer bebidas está más fácil. Entonces, en Argentina, al evento que fui a Argentina, Argentina tiene una bebida que se llama submarino y le echan leche y le revuelven chocolate. De hecho, le dejan caer la barra de chocolate y uno la revuelve. Entonces, ¿cómo automatizas que el calor de la leche sea suficiente, que la barra le caiga y después que la revuelva hasta que esté listo? Creo que esa complejidad es suficiente, ¿va? Para una versión uno, ¿va? De comidas. Y creo que bebidas, tanto bebidas como alguna como tortilla con algo encima, creo que en todos los países hay algo similar. Entonces, por ahí le voy viendo yo. Para la parte de salsa picante, por ejemplo, pensando en todo ese proceso de elaboración, ¿no? De, oye, partimos de la fruta. Me viene la fruta Ajá, y lo primero que tengo que hacer es seleccionar si me vale o no. ¿Cuál es la cabal, óptima para poder utilizar en el proceso? también. Que me dirías pH, etcétera. Ahora iremos viendo. Sí, cabal, Te voy a contar primero el proceso de elaboración y luego vamos a ir viendo qué tipo de dispositivos y sensores podríamos meter en todo esto, ¿no? Así que me pongo a lavar y una vez que lo tengo todo, la cojo y la meto en un procesador con cuchillas y empiezo a triturar y lo exacto. convierto en un puré. Un Ajá, puré que lo meto en una prensa que empiece poco a poco a aplastar para ir perdiendo ese líquido, ¿no? Lo que interesa es tener una especie de masa. Normalmente este proceso de prensa son unas 6 horas, donde tienes un temporizador en el que baja, creo que era unos 2 centímetros cada 3 minutos, y lo dejas haciendo durante toda la noche. Al final, 6 18 horas, cuando llegues ahí tienes un zumo metido en bidones. Pero claro, ese zumo tiene que estar pasteurizado a unos 80 grados durante 5 minutos, con lo cual entra aquí otro tema de temperaturas, etcétera. Y el embotellamiento suele ser de forma manual, porque estamos hablando de una producción limitada, exacto, de estar por casa, de no industrializada. Luego podríamos hablar de cómo hacerlo, exacto. pero una vez que la tienes pasteurizada y Ujú, embotellado, hay que esterilizar. Y una vez que sí, esterilizas, dejas las botellas para que cojan temperatura ambiente. Y a partir de ahí, pues ya pones el etiquetado, tu logo, fecha de caducidad, etcétera. Y con eso, teóricamente y alto nivel, tendríamos sí, salsa pica. sí. Ahora, dispositivos de IoT para todo este proceso de elaboración. Y vamos a partir de cómo usamos reconocimiento de imágenes para la clasificación, usando Computer Vision para clasificar los distintos tipos de fruta y evaluar su calidad y su madurez, con lo cual ahí también Ajá, vienen tus sensores de acidez. Con eso arrancaríamos. Para selección de fruta dañada, cámaras que procesen esas imágenes y te identifiquen si son o no aptas. Con lo sí, cual llevamos 2 niveles y todavía no he empezado a lavar la fruta. sí, Pero cabal. cuando la lavo, claro, ahora lavarlo, aquí hay que meter sensores de caudal y consumo Ujú, de agua. Oye, ajá, ¿cómo monitorizamos el agua que utilizamos? Porque al final eso tiene un impacto en el coste de producción en este sí, caso, cabal. el producto, ¿no? Detectar posibles fugas, incidencias. Si hay incidencias, hacer un trigger que te abra un ticket para que haya un soporte de mantenimiento de las instalaciones. Todo esto lo se puede alinear con la sostenibilidad, que al final está muy de moda en la Agenda 2030 de los objetivos que tienen los gobiernos de hacer un mundo más sostenible, Es ¿no? cierto, es cierto. Para la prensa, a mí siempre se me ocurren sensores de presión y velocidad de las cuchillas, porque una cosa es cómo prenso, pero otro también el tipo de corte que también tiene una correlación con la madurez de la fruta. Y a Ujú, lo mejor el que nos está oyendo ya se empieza a perder, coño Guille, te estás sí, yendo por cabal, las ramas. Pero claro, lo que intentamos buscar es un triturado uniforme y eficiente. eso Al sí. final todo esto va muy asociado a costes. Cuanto más eficientes haces una solución, menos recursos vamos a necesitar, con lo cual mucho más barato nos va a salir. Para la Ujú, temperatura yo metería sensores para ujú, intentar prevenir el sobrecalentamiento del equipo. Se te va un equipo de estos y el arreglarlo nos cuesta bastante pasta, además sí, de que se cabal. nos para la producción y dejamos de sacar botellas y al final esto tiene un impacto en la imagen de marca. Yo sacaría estadísticas, usaría un dashboard de Grafana, open source, para ver el Sí, consumo cabal. eléctrico, temperatura, todo lo demás. Pero claro, si metemos Ajá, sensores de consumo eléctrico, hay que medir el tiempo real de la máquina trituradora, la potencia activa, la energía consumida y al final estos sensores normalmente los fíjate conectas que directamente al circuito. hablando de eso, hoy, ayer están, bueno, hoy, digamos, yo estoy involucrado un poquito con un como grupo de CNCF que, bueno, no está, ¿verdad? Que es un Technical Advisory Group de
ambientes sostenibles, ¿va? Y estaba viendo que hay programas que te calculan el consumo energético y toda esa parte en watts. Entonces, como que te ahorras un poquito unas cosas por ahí. Incluso encontré una librería, porque mucho de IoT la gente usa Python, ¿va? En algunas cosas. Bueno, en Machine Learning, digamos. En IA usa mucho eso. Y me di cuenta que hay una librería que te permite calcular en Python esas cosas también, fíjate, a nivel de procesos y un rollo así. Dije, ay, qué interesante estaba. Entonces, eso podría ir ahí. Mira, luego dejaremos la librería también en la descripción para que la gente le pueda echar un vistazo. Estábamos triturando, ajá, Ahí está. dale. Bueno, yo pondría un sensor de tiempo de funcionamiento de la Ajá, máquina para luego hacer sí, la correlación de horas, versión consumo y sacar las métricas de coste, ¿no? Y retorno de inversión. le voy a agregar algo ahí. Va, antes digamos que Guille, va. Guille hace eso, pero como queremos optimizar al final de cuentas, va. Para una receta, tendríamos que capturar datos y después alimentaríamos un modelito para que nos calcule el óptimo. Eso es lo que tenemos, como una experimentación. O sea, básicamente tendríamos que entrenar la máquina, ¿va? Para que nos saque el óptimo. Antes ya sabe ella, después de unas digamos, como dicen estadísticamente, 30 datos son representativos, repetir el proceso 30 veces para ver dónde estuvo el óptimo y a empezar a hacer cálculos. Y con estadística Pues, simple, pues, o sea, no tenemos que ir ahí aún. pues tenemos las estadísticas. Sacamos ahí y vamos a los sensores de presión, porque hay que prensar y sacar la pastita de todo esto. Yo metería temporizadores para controlar el descenso y con cámaras de computer vision otra vez. Y sé que la gente va a decir, se le está yendo la pinza porque cada vez está metiendo más cacharros y tiene un impacto. Pero si consigues, aquí hablaríamos de un CAPEX, ¿no? Una inversión de un one shot. De estos son los sensores que vamos a poner en todo el proceso. No, sí. Y a base de iterar, vamos a tener un producto mucho más eficiente y estandarizado, que siempre pique igual. Que no te encuentres que compro una botella y pica un poquito y compro otra y no la puedo ni tomar porque pica demasiado, ¿no? Sí. Aunque siempre decimos que Fíjate para que gustos, colores. algo que descubrí, no lo he hecho. Fíjate que, digamos, como obviamente uno tiene su vida tecnológica y la vida personal, así, ese se estás ocupado, pero así como vos que sos advocate, yo a veces trato también de dar charlas como para ir empujando mis propias ideas, ¿va? Aunque sea poco a poco. ¿Va? Di una charla en Brasil antes de la de Argentina y expliqué cómo hacer frijoles. Literalmente es un plato de habichuelas, creo que le llaman en España, ¿va? Los frijoles, las habichuelas. Bueno, para mí siempre han sido frijoles. Ajá, va, Bueno, frijoles, alubia pero así le negra, llamaba. aquí le llaman, sí, alubia negra o alubia blanca y la negra suele ser más, pero para mí frijol es la palabra. Ah, frijol, va. Entonces, alguien me dijo, pero esta persona sí trabaja directamente en IoT. Sabe qué es mejor que usar sensores de temperatura. Son cámaras térmicas. Y me dijo, ¿y sabe por qué usamos cámaras térmicas? Porque aguantan más que los sensores de temperatura. Y yo, ¡hala, qué interesante! No sabía. O sea, puchica, dije, entonces yo ya le empecé a mirar, bueno, miremos las cámaras térmicas, ¿va? Entonces, muy interesante, yo no sabía. Entonces ya saben, si tienen que hacer algo relacionado con temperatura, cámaras térmicas, ¿va? Son más potentes, ¿va? Pero con mucha temperatura. Que en nuestro Ah, sí. caso, por ejemplo, estamos Sí, hablando la pasteurización del zumo, que son 80 grados Celsius, que ahí sí que podemos mantener nuestros sensores, sí. ¿no? Y temporizadores para controlar la duración del proceso de pasteurización, ¿no? Sí, sí, para que se ubiquen un poco, la cámara térmica es como ve depredador, ¿va? Que ve todo rojo así, calorcito y todo ese tema, sí. Pero el ¿Qué coste más? comparado con un sensor de temperatura puede ser 30 veces más caro. Sí, digamos en este tipo de proyecto yo me he imaginado, ¿cómo podrías hacer que una persona, por ejemplo en el caso de Guatemala, alguien de un pueblo, use tu tecnología sin gastar tanto para ayudarse a hacer sus procesos de agricultura o de comidas? Eso es lo que yo he estado pensando, ¿cómo ellos pueden hacer algo de esto, pero sin gastar tanto, ¿va? O sea, ¿cómo pueden Quizás, reutilizar un envase de Coca-Cola o yo qué sé, ¿va? Entonces, se me ocurre, ¿va? quizás a lo mejor simplemente con una cámara y que hagas tú todo el desarrollo en la nube, de capturar esa imagen, procesarla y hacer todo el forecasting de lo que ves, cómo baja y desciende y hacer tus propios cálculos en base a solo imágenes. O sea, estaría más Ajá. sesgado a la hora de hacerlo, pero tu modelo al final lo único que haría sería devolverle a esa persona, a lo mejor en un SMS, en un mensaje al celular, el estado o los pasos Ajá. siguientes a lo que tiene que hacer.
y lo único que tendría un coste es de esa camarita que apunto hacia esto y tú me procesas todo en la nube y me devuelves un Sí, resultado que me cuesta un mensaje, que tampoco va a ser un coste excesivo. sí, es Si interesante, es montas interesante. algo Ajá, que quede aquí, que si montas ajá. algo y va de este estilo, quiero royalties. Cabal, sí. Pues teníamos ya la pasta y todo esto pasteurizado y llega un momento en el que hay que hacer un embotellamiento. Ajá, Hemos hablado sí. de hacerlo manual porque no tenemos máquinas ni brazos robots que puedan ir colocando. Lo primero es el volumen y rellenar las botellas siempre con la misma cantidad, con lo cual ahí hablamos de sensores de nivel de llenado. Sí, aunque fíjate que yo una vez en Discovery Channel, ya sí, pues es que uno agarra las ideas de donde te entra información. Con la cámara analizaban el color del rojo de la lata. Y si no hacía match con el rojo Coca-Cola, de una vez la desechaban, ¡puf! La sacaban de producción. Entonces, cabal, esas cosas con Computer Vision, yo creo que con eso, puchis, de veras que las cámaras como son importantes en todo esto ahora, ya están reemplazando un montón de sensores, ¿eh? De Todo. hecho, estaba pensando en el color rojo de la salsa picante, ¿no? Que tuviera el Ah, mismo color rojo por color determinar si está bien o mal. Exacto. con un margen de variación de más menos algo y decir, Ajá, mira, lo que no sé yo hasta qué punto, porque una cosa es en nuestro caso, hablamos de salsa picante, ajá. lo que sería el color versus la acidez y realmente el picor de la solución, con lo cual aparte en la cámara, al menos un set mínimo de sensores de IoT deberíamos tener. Y luego, bueno, haces una pasteurización del jugo embotellado, que es muy parecido a lo que habíamos hecho al principio, pero esto es para garantizar la esterilización que es correcta en todo este tema. Seguiría habiendo sensores de temperatura para el enfriamiento de las botellas, tal, y el etiquetado que se podría utilizar, y esto me gusta porque justo hemos presentado Ujú. una demo en la que con IA generativa yo puedo decirle un prompt, oye, quiero un logo que tenga una botella de salsa picante y por detrás dos tíos con gorra, un guatemalteco y un español, y que se llame Cube Spice. Y te genera tres, cuatro imágenes Una aleatorias, tortilla selecciono echándole el uno, picante así. por ejemplo, ¿no? Y usamos la IA generativa para que te lo genere, y lo que nosotros hemos hecho ha sido con impresoras 3D, que en este caso sería simplemente etiquetado, con lo cual es mucho más Ah, fácil, sí. pero en impresoras 3D convertimos el objeto en una imagen en 3D y la mandamos a Ah, sí. imprimir directamente. Ujú. Con lo cual ya no tienes que saber renderizar ni hacer nada. Sí. Sería un buen caso de uso de la IA me genera el logo y automáticamente se manda a impresión y colocamos todas las etiquetas. Fíjense que en este proceso, como si quieren hacer cosas como con material reciclado, pues tienen que ir a buscar alguna tienda, algún traste, un plato o algo desechables como para experimentar. Pero ya a la larga, pues para empezar a probar podrían usar una impresiones 3D, eso sí es cierto. Entonces creo que en estas cosas de hacer cosas de IoT, una impresora 3D a la larga se va a necesitar, ¿va? Bueno, y aparte de las impresoras tendríamos todos los servicios de AWS que tenemos desde IoT Core, Ajá, pasando por Greengrass, Sitewise, que es una base de datos de series temporales ajá, específica para dispositivos de IoT. Pues tienes hasta TweetMaker, ¿no? Que te permite tener una maqueta, lo cual podríamos tener industrializado donde se vean todos ajá. los dispositivos y tener nuestro gemelo digital para poder interactuar sobre ese entorno digital para mejorar la eficiencia de nuestros procesos. Se me ocurre, ¿eh? Luego hay que meter eventos, IoT Events, Device Lo otro, Defender para sí, la parte de seguridad. sí. Lo otro es que, digamos, va en el caso, yo le voy a meter mi salsa ahora. Hablando de salsas, yo le meto mi salsa. Por ejemplo, si en Edge Computing va, como es procesar la información cerca del origen de datos, y tenemos nuestro nodo central con un Kubernetes, digamos. Como Kubernetes usa containers, es que iba a hablar de AWS. AWS tiene un servicio que se llama Gravity, bueno, máquinas que son tipo Graviton, ¿es verdad? Entonces, ajá, entonces estas son de ARM. Entonces esta arquitectura, regularmente los dispositivos de Edge son ARM porque no consumen mucha energía y tienen buen rendimiento en procesamiento. Entonces, uno de los retos de Edge es compilar, en el caso de cualquier software o un container,
que se compile a arquitectura ARM. Entonces, ese es como con un reto, ¿ah? En Edge Computing, ¿va? Cómo compilar a ARM. Entonces, AWS con esas ponen una, digamos que es un modelo IA o yo qué sé, mandan toda esa información a AWS con Graviton, con una instancia tipo Graviton y les hace el trabajo y ya aprobaron. Tiene que funcionar en el dispositivo. Ya no solo instancias Graviton, si además te diría Spot, que las Spot son las instancias estas que te cuestan un 90% más barato. Claro, pero te las pueden quitar en cualquier momento. Pero a lo mejor para este caso de uso, en el que necesito levantar un clúster pequeñito porque se ejecuta una vez en el proceso, podríamos eficientar mucho más la producción de salsa picante. Entonces usaríamos IoT, probablemente Core o Greengrass, base de datos de series temporales, podéis usar Aurora, ¿no? Sidewise, sí, Sí. DynamoDB, también hay gente que utiliza Ah, sí. DynamoDB Eso sí es cierto. para determinados datos, etcétera. Instancias Graviton, arquitecturas ARM y Spot para reducirlas porque de forma efímera casi que nos da igual, no tiene un impacto. Hay gente que hace cálculos matemáticos para nunca perder la instancia Spot y poder ir migrando de una a otra y tener Ah, una infraestructura mucho más barata, pero sin la posibilidad de perder datos, que es lo que te ocurre con las instancias efímeras, ¿no? Ahora, hay temas de protocolos, porque el que conoce todo el mundo podemos usar sí. MQTT, que es el tradicional, Sí, pero está el el CoAP tradicional. también, que es el Constraint Application Protocol, ¿no? Al final es un modelo similar a HTTP, ¿no? Pero optimizado para M2M, en el descubrimiento de servicios y comunicaciones, Ah, ya. o el Ese no lo conocía. AMQP. Te da funcionalidades robustas, Sí. seguras para... Porque Sí. ahí sí entramos en tema empresarial. Ajá. Lo que hemos Sí, sí, contado sí, sí, hasta sí. ahora de Ajá. nuestra salsa picante es un producto de estar por casa, que aquí Sergio y Guille se han puesto a crear salsa picante para el mundo y al final siempre hay que probar. Yo muchas veces digo puedes leer un mogollón de reviews y opiniones, pero hasta que no pruebas el protocolo y cómo funciona, no sabes cómo se ajusta realmente a tus necesidades. Y a lo mejor algo que a ti, a Sergio le viene bien, a Guille le viene fatal. Y tengo que cambiar de protocolo y infraestructura, ¿no? Bueno, yo dejaré un puñado de enlaces de servicios de IoT que tenemos en la compañía para que podáis probar. Hay un par de proyectos interesantes que estamos haciendo acá en España, precisamente con centros de excelencia. Y aquí voy a meter mi spoiler con la gente del Centro de Pirámides. Es un centro de excelencia en la región de Aragón que tienen lo que Excelencia llaman es una como comida. pérgola. Bueno, no, aquí excelencia es top level, ¿no? De estudios avanzados, de Ah, ya. gente con mucho Ah, ya. talento. Entonces ellos tienen domotizado, tienen unas placas solares y una eficiencia, porque no sé en Guatemala, pero aquí los colegios normalmente tienen una asignación de tanto dinero para aire acondicionado y calefacción. Y si te pasas de ese dinero, no hay ni aire acondicionado ni calefacción. Todos los chavales o se te mueren de frío o pasan mucho calor si es verano. Mm, ¿Cómo podemos eficientar también con IoT toda esa arquitectura y utilizar Machine Learning, inteligencia artificial, para controlar que no haya, si no hay nadie en la sala, que no haya nada encendido? Si tú abres la ventana porque hay demasiado CO2 dentro de la sala, pues oye, poder regenerar el aire y cómo optimizar el consumo y todo el flujo de corrientes, etcétera. Bueno, es un proyecto interesante. Con lo cual, lo que venimos a deciros aquí es que tú y yo estamos hablando hoy de salsa picante, pero que esto lo podéis trasladar prácticamente a cualquier sector. sí, sí, cabal. Cualquier idea que tengáis pues en casa, la temperatura, la humedad. Voy a Pero contarme. bueno, Bueno, esta no es anécdota. Algo que vi en. Ya ven que estamos en las épocas de las redes sociales, vemos TikTok, Instagram y perdemos el tiempo ahí y ya ni dormimos. Vi que un ingeniero en aeronáutica diseñó un como. Era como un. Ay, si ven mi puño, como una cosa del tamaño de mi puño. Era como un aparatito que tenía un sonar y tenía una como disparaba láser para matar mosquitos. Entonces es para que así cuando... lo vi. Si lo viste, ¿no? Lo he visto que Entonces, sale como un rayo verdecito y va como ajá, quemando mosquitos. ajá, entonces los va localizando con el sonar y chu, 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 los va limitando. A la gran, qué exagerado, dije yo. Fijo, H esa onda. Ya estoy todo rollo. No sé cómo se haría, o sea, porque Ajá, por ejemplo con la wifi dentro de tu casa yo puedo detectar solo con la señal qué posición tienes dentro de una habitación. Pero cuando hablo de posiciones, si estás sentado, de pie, si estás haciendo un gesto.
Puede funcionar hasta con 3 4 personas en 18 metros cuadrados. Para mayores entornos creo que es más difícil por el tema de número de gente a analizar. Pero es Él usaba curioso. un sonar, creo yo, un sonar, pero es una cosa miniatura, un sonar miniatura. Yo, ¿cómo hizo eso? Dije yo. Sí, increíble. Yo creo que es complicado porque al final es ultrasonido, porque Sí, tengo que oír exacto. una frecuencia del mosquito volar y detectar con un margen de error de que si el La mosquito lo oigo altitud, ¿no? por la izquierda, claro, ¿en qué ángulo está? O sea, ¿tengo este en 45 o 30? Disparo, no sé, yo al principio cuando lo vi me hizo gracia, pero luego cuando intento pensar, rascar en el detalle, digo, me parece complicado, porque al final son como los radares de los aviones. Sí, Pi, eso pi, hizo. pi, pero disparar y dar justo en esa posición algo tan pequeño me resulta Difícil de inverosímil creer. o complicado. Sí, Tal vez era mentira, pero bueno. pero muy interesante. Yo el caso es que no he visto código. Una de las cosas que siempre miro en este tipo de proyectos es si el tío ha publicado código o que me Ah, enseñe algo de salida de ese código, ¿no? Yo sé que a lo mejor lo quiere mantener porque quiere sacar un producto, pero si veo valores que diga, coño, matemáticamente esto es posible, me lo creo. Si no, digo, "Uf, no sé hasta qué punto es fake o hay un CGI, que son estos efectos especiales que meten para que parezca real. Y nada, bueno, seguimos hablando aquí de anécdotas de IoT, nos hemos salido por las ramas, que no es algo normal cuando hablamos de un tema que nos gusta mucho, pero creo que estamos llegando al tope de la hora. No sé si nuestros oyentes se han quedado con la copla o han dicho estos dos zumbados se han puesto a crear salsa picante, pero bueno, un poco que cabal. veáis de una idea de cómo crear algo, cómo podemos ir añadiendo sensores, sobre todo para optimizar. Y lo mismo que te digo salsa picante, te digo cerveza. De hecho, hay unos buenos Sí, amigos, los de Laugar Brewery en el norte de España, que en su día estuvimos hablando de automatizar todo el proceso de producción, ¿no? Oye, ¿cómo saber cuándo el lúpulo y fermento y hago todo esto está a esta temperatura para que el sabor sea siempre el mismo? Que yo creo que es el reto de todo esto. Que da igual la botella que coja, que esto sabe igual, pica igual, y no hay una variación que diga, oye, pues esta salió mal, esta tanda. Y nada, señores, y hasta aquí llegando al final. ¿Tienes alguna recomendación que darle a nuestros oyentes que quieran iniciarse en el mundo de IoT? que compre mi libro. No, mentira. No, bueno, Dejaremos digamos, el libro también en la descripción en amazon.com. ca- ¿cómo es solo disponible en Amazon Prime? No, mentira. Yo creo que una forma fácil de empezar, cómprense una Raspberry, aprendan a usar containers, creo que traen beneficio. Échenle una vuelta a Kubernetes por ahí. Y, 3S para ajá, temas de Edge. K3S, sí, K3S para temas de Edge. Y les dejo un reto sencillo. Apaguen y enciendan un LED usando la Raspberry. Logren eso y háganlo con Python. Si lo logran eso, vuélvanlo container. Lógrenlo ahí. Si lo vuelven container, métanle el K3S, córranlo en K3S. Si lograron eso, ya piensen en hacer algo más avanzado. Yo creo que eso es el hola mundo del IoT. Ah, después lean un sensor de temperatura y humedad. Ese es el clásico. Y ahí váyanse experimentando. ¿Va? El típico experimento que hacen con las plantas, va ustedes de goteo o estar midiendo la temperatura en su casa y un dashboard de temperatura. Creo que con eso es lo básico que podrían hacer. Lean, ¿verdad? Hay muy buenos libros, hay videos, ahora hay videos de todo. Entonces, si tienen una idea, pues, aunque sea por hobby, empiecen ahí y de repente se les ocurre algo de negocio antes. Uno nunca sabe. Yo añadiría a tu proceso, si sois capaces de encender y apagar la bombilla, Ah, sí. conectarlo a vuestro calendario. Y si usáis Webex, Chime, Teams, cualquier cosa, que si estáis en una reunión salga el LED en rojo para que nadie pueda acceder a tu habitación. Y si no Ah, sí, tienes también. calendario y está libre, en verde. Creo que es una O, solución para productivizar tu trabajo, ¿no? Tus horas. sí. O monitorean a su mascota. Ese es un clásico. Monitorear a su Yo, mascota. yo que como solo tengo hijos, Cabal. O a ver quién salió. ¿Quién salió de la casa? Sí, quién salió sí, de la casa. Eso ¿a sí qué hora sirve. llegan? Eso ¿Qué estaría... horas sí. llegan? Un día contaremos otro proyecto de usar el botón que vendía Amazon hace un tiempo para pedir detergente directamente en la web de Amazon. Cómo lo Ah, usas conectado a Alexa
para cuando llamas a los niños a cenar, pulsas el botón y Alexa le manda un mensaje muy amable en sus habitaciones de niños, papá os está llamando para ir a cenar. Y como normalmente nunca vienen a la primera, que siempre es a la tercera, y cuando ya les está chillando de que os mato, os dejo sin ordenadores, como no vengáis, pues hacerlo de forma mucho más amable, ¿no? Un segundo toque y que el dispositivo cambie el mensaje y el tono sea más de o vais a la cocina o quedáis castigados. Y si le das un tercero, que les corte internet. Sí, y hay un protocolo para la Alexa, se me olvidó ahorita el nombre. Ese sería el siguiente paso, que eso lo ejecuten con Alexa. Pues ya saben, hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Un placer haber tenido a Sergio. Gracias, Si gracias. hay alguien que está interesado en hacer proyectos de IoT o hay alguna empresa especializada en esto y quiere a un loco, a un genio loco en este mundillo, también dejaremos sus datos de contacto y sus perfiles en redes sociales para que les podáis contactar. Y por mi parte, veros en 2 semanas. Siempre es un placer estar aquí con vosotros y nos podéis oír en Spotify o vuestra plataforma de podcast preferida o en YouTube si queréis vernos el careto y reíros un rato de nosotros. Hasta entonces, nos vemos en la siguiente. Un saludo, chao.